hacerlo un poco más ameno a partir de una experiencia, que es la experiencia de la compañía que me honro en dirigir. Pues vamos a hablar de la importancia del dato. ¿Por qué será importante el dato hoy por hoy en las compañías, en las empresas, grandes o pequeñas? Hay un señor, Jane Hall, británico, que en el 2006 acuñó la siguiente frase: los datos son el petróleo del futuro. 2006, ya casi 20 años. Eso no fue hace un año ni 2 meses, cuando aparece DeepSeek haciéndole competencia a inteligencia artificial. Hace casi 20 años alguien sentenció que los datos son el petróleo del futuro. E hizo esa analogía. Y para entenderlo lo hacen manifestando que así como el petróleo, cuando está en el pozo, en estado bruto, no sirve para mayor cosa, igualmente los datos que tenemos en nuestras organizaciones, si no los tratamos, no los refinamos, no nos sirven de mayor cosa. Para que el petróleo tenga cerca de 6.000 derivados, productos que salen del petróleo, hay que refinarlo. Igualmente ocurre con los datos. Para que esos datos sean útiles, esos datos que se convierten en información relevante para las organizaciones, que nos permitan tomar decisiones acertadas, minimizando el riesgo. Entonces vamos a contar una pequeña experiencia. ¿Qué pasó con los datos en la compañía? Lo primero que hicimos hace unos 5 más años al llegar es analizar área por área, gerencia por gerencia, qué información teníamos. Y les confieso que al principio fue un poco frustrante, porque por la mañana preguntaba cuántos contratantes, cuántos contratos tiene esta compañía. Por la mañana me decían 60.000, al mediodía 70.000 y por la noche 80.000. Una tragedia. Es decir, había mucha basura, en nuestras bases de datos. Y nos propusimos hacer un trabajo interesante, y es higienizar nuestras bases de datos. Así como el petróleo se refina, había necesidad de refinar esos datos. Y esos datos, pues obviamente que cumplan con los atributos del dato, entre otras cosas, la completitud del dato, la correctitud del dato. Y así, entonces, nos dimos a la tarea de generar una arquitectura de datos. Y para poder realizar ello, necesitábamos crear una dirección de gobierno de datos con una gran estructura, con nuestro director de gobierno de datos, experto en datos, que hoy nos acompaña en esta reunión, Julián Cruz. Él se encargó de hacer todo el diseño de la dirección de gobierno de datos, con 2 data science, con un ingeniero de datos y con analistas senior y junior para que pudiéramos lograr ello. Pero no era suficiente tener una oficina, una dependencia del gobierno de datos tratando el dato. Era necesario igualmente dónde íbamos en qué repositorios íbamos a tener esos datos tratados. Entonces hicimos un gran data warehouse, un gran almacén de datos que permitiera a través de los tubos cada área extraer los datos que estuviese necesitando. Una cosa son los datos de cartera, otros de servicio al cliente, otros de servicios funerarios, cada uno con su tubo extraído del gran data warehouse. Pero esto tampoco era suficiente
suficiente, por cuanto con la cantidad de datos que procesamos, necesitaríamos un gran centro de cómputo para tener esa información. Hoy por el año que termina, terminamos con 168.900 clientes, procesamos cerca de 2 millones de facturas, tuvimos 440.000 contactos con nuestros clientes y prestamos un poco más de 6.000 servicios funerarios. ¿Dónde vamos a tener esa información para procesarla correctamente? Entonces tomamos la decisión de cancelar el centro de datos, lo que se llama la información on-premise, y subirlo a la nube. Contratamos con AWS y hoy nuestros datos se encuentran en la nube, protegidos, accesibles, seguros, y con la posibilidad de tomarlos en el momento que decidimos. Muy bien. De esta manera podemos gestionar esos datos que en la compañía se vuelven relevantes. Una experiencia porque dice uno, bueno, sí, ahí está una dirección de datos, muchos datos, que los tiene en la nube. ¿Y eso en qué le contribuye a la compañía? Esa fue la gran ocupación que tuve cuando le presenté a la Junta Directiva esta posibilidad. Porque entre otras cosas también debo decirles, esto cuesta. Esto pasa en los años para llegar a un estado del arte significativo. Y tiene un costo importante, dependiendo del tamaño, obviamente, de las organizaciones. Entonces, les cuento una experiencia, cómo se monetiza la posibilidad de tener un buen manejo de los datos en una compañía. Una experiencia muy particular. La compañía, la Ascensión, hace 10 años incursionamos en la venta de los contratos de repatriación, como muchos de esta industria, de los que están aquí presentes, tienen en sus empresas. Pero nos daba mucho miedo de cuando se materializara un servicio, porque esos servicios son muy costosos, muy costosos. Nosotros, en el plan de repatriación de la Ascensión, los traímos de cualquier parte del mundo. De los 193 países que hay en el mundo, los traemos. El último que trajimos, lo trajimos de San Petersburgo, la primera capital de Rusia, de allá. Eso vale una plata importante. Pero históricamente, revisamos el tema y se dijo, no, reaseguremos, porque cuando eso se nos materialice, pues nos quebramos. Y no, así lo hicimos, con una empresa de seguros. Entonces nosotros le mandamos la data de los 4.500 contratos con repatriación, pagábamos 23 millones mensuales al seguro y se presentaba una repatriación y el seguro la pagaba. Ok, llegamos y revisemos cuántos contratos tenemos, 4.500. ¿Cuánto pagamos al mes? 23 millones. ¿Cuántos servicios al año han habido? Revisen los últimos 5 años. Y nos movíamos entre 2, 3, 2, 1. Y el año que más tuvimos fue en pandemia. Es decir, a la compañía le cuesta cerca de 80, 90 millones de pesos los servicios de repatriación y estábamos pagando cerca de 300 millones anuales reasegurados. Era solamente una mirada sencilla del dato para ver cómo nos estábamos optimizando la caja en cerca de 250 millones anuales. Y eso continuó. Solamente para mostrar esa experiencia, porque hicimos un modelo de riesgo a partir de los datos súper interesante que nos ha contribuido de manera importante a optimizar los recursos de la empresa. Después de esta experiencia, concluimos 3 premisas que se desarrollan en la compañía
de manera relevante. La primera es que datos y hechos matan opiniones. Yo con todo respeto, cuando hay alguna intervención de mis colaboradores, ese es un dato, porque la opinión, chévere la opinión cuando tengamos que tratar algo personalísimo, como amigos, pero empresarialmente trae datos y hechos. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Los demás traen datos. Dato mata relato. Es decir, la compañía, en las reuniones que tenemos, se llevan datos para tomar decisiones. No se trabaja el dato en las reuniones. En las reuniones se lleva el dato. En Cali, en el análisis que hicimos de 5 años atrás, 5 o 6 años atrás, hay un análisis de 6 años por cada departamento y por cada municipio de los departamentos, cómo se comportaron esos fallecimientos, cuáles fueron las causas. Por TIR. Entonces, en el Valle del Cauca tuvimos, la mayor causa son las enfermedades isquémicas del corazón, la segunda son el resto de ciertas enfermedades infecciosas y el tercero, fíjense ustedes, las muertes por muertes violentas. Eso también nos debe a nosotros hacer pensar, no solamente es lo que por la naturaleza la gente se muere porque se enferma y se muere, o porque ya estamos viejitos. No, es que hay un índice importante de homicidios y yo puedo intervenir ahí desde mi empresa para debo tener una mayor cobertura en mis servicios de tanatopraxia. Debo tener más cofres en mi sala de cofres, en fin, muchas motivaciones para pensar cómo estos datos que ustedes observan nos pueden servir. Y como un dato curioso, todas las ayudas tienen dato curioso, Palmira es el municipio después de Cali con más defunciones en los últimos 6 años. Interesante saber que la infraestructura de Palmira, pues hay que mirar los que están operando en ese municipio. Y en el dashboard que ustedes van a encontrar cuando vayan entrando en el QR que les entregamos, todo está en Power BI. Eso no es un print, sino todo se maneja a través de BI, de tal suerte que cuando usted entre al Valle del Cauca y pica en Cali, toda esta información se transforma en información del municipio de Cali, de tal suerte que nos puede ayudar de manera significativa para los procesos, los servicios que prestamos y los procesos que prestamos desde cada una de nuestras organizaciones. Bueno, aquí tenía también a Antioquia, pero la estructura es la misma en todos los departamentos y todos los municipios, así que voy a pasar para aprovechar unos minuticos más que me quedan. Desde la compañía, pues con esta preocupación de tener información creíble, información cierta, depurada y estructurada, pagamos una investigación, la construimos desde nuestra área de marketing, su área de producto, que hicimos un estudio de hábitos de compra, ritualidad y tendencias en la previsión esequial. Con una muestra de 300 personas en 6 ciudades, nos arrojaron unos resultados interesantísimos, que también podemos compartir, por supuesto. Pero de eso quiero señalar un tema que es relevante y tiene que ver con todo el trabajo que está haciendo Remanso y el sector, que es el paso que debemos dar hacia la posibilidad que haya un destino final distinto a los que tenemos hoy. Y entonces se preguntó, ¿cuáles son las preferencias del destino final? Entonces mire esta investigación terminó en enero de este año, esto es información muy fresca. Entonces las preferencias de las personas dicen
entierro, inhumación el 73% y en bóveda o pared el 27%, con esas especificidades por ciudad. Y en cremación, ¿cuáles eran esas preferencias? Que se plante un árbol, el 49%, poner el cofre encenizario en un cementerio. Ese datico, el 20% de las personas que prefieren cremación por destino final quieren tener sus cenizas al lado de un árbol. Podemos ofrecer, podemos crear algo al respecto. Yo sé que muchas empresas ya lo hacen. Arrojar las cenizas al agua. Al agua. No, pero es que puede haber un ritual significativo para hacer ese proceso de llevarlos al mar o llevarlos al río. Y dejar el cofre cenizario en casa y poner el cofre cenizario en una iglesia. Es decir, hay una información que nos va a servir para tomar acciones. Y luego aparece esta información también que me parece relevante. El 82% de las personas manifiestan que puede incluir la acuamación, la hidrólisis alcalina como destino final que se quede en su contrato de previsión exequial. Con 4 temas relevantes también aquí. La ciudad que mayor interés mostró en esa posibilidad es Cali, precisamente, seguido de Bogotá y luego Bucaramanga. Y la que menos interés demostró, no es una sorpresa para quienes hablan, nosotros tenemos con nuestro querido aliado Jaime de Plenitud una funeraria allá, y la cremación no se comporta igual que en otras ciudades, porque como lo sabemos, Colombia es un país de regiones y esos comportamientos se ven también en las regiones. Y Barranquilla es la ciudad que menos interés mostró en esta posibilidad. Esta información de este estudio que hicimos también se encuentra en el QR que ustedes van a tener acceso si así lo desean. Bueno, ya para terminar van a ver una ayuda que es de las ayudas que no me gusta mostrar ni me gusta ver. Esto hay mucha información, pero no se preocupe, las voy a sintetizar en lo siguiente. Es muy importante que tengamos información institucional, que alguien responda por ese dato. Y entonces nos dimos a la tarea de buscar cuál es el ecosistema de información en Colombia, y es el que ustedes ven en la ayuda, a través del Sistema Estadístico Nacional, que hace parte del Departamento Administrativo, el DANE. Y entonces, bueno, pues esto, hombre, sí, es que hay entidades de gobierno que deben suministrar información, hay organismos de control que deben suministrar información, el Banco de la República, entidades de la rama judicial, la organización electoral, y el DANE como organismo rector pues debe recogerla, procesarla y ponerla en conocimiento. Pero miren lo que hay aquí a su izquierda, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil. O sea, nosotros podemos hacer parte de ese ecosistema. ¿Y cómo podemos hacerlo? Ya tomamos contacto, María del Pilar está acompañándonos en ese proceso como remanso, como organización, para que nos permitan ingresar a la mesa sectorial del DANE, hacer parte, para que comencemos a manejar datos institucionales. Y a la larga lo que pretendemos, lo que queremos, lo que es deseable, es que nos permitan en el censo poblacional de las familias, nos permitan colocar 1 o 2 preguntas. Por ejemplo, cuando van y nos visitan a nuestras casas, ¿usted tiene un plan de previsión exequial? Pucha, eso sería maravilloso, porque hoy por hoy, hoy hay 53.000, somos 53.000 colombianos, y cada vez que uno pregunta cuántos colombianos están protegidos por un plan de previsión exequial, la cifra es súper aproximada, y lo mismo que pasa con las cifras del sector, no hay una cifra correcta. Unas veces
Por familias, Colombia tiene 16 millones de familias, un poquito más. De esas 16 millones de familias, el 60% están protegidos con un plan de previsión social. Ese dato sería importante para nosotros, pues claro, ¿cuál es la población que no está protegida y a dónde debemos llegar para servirles? Porque nuestro producto debe estar en la canasta familiar de los colombianos. Es un producto de primera necesidad para servirles. Entonces, en verdad, tener esta posibilidad de hacer parte de esta mesa sectorial va a ser muy importante para el sector. María Pilar nos acompaña con la compañía y otras empresas que se quieren vincular. Es el momento para decirles, esto se lo conversé ya con algunos de ustedes, me meto en ese rollo, quiero hacer parte. Así es de que tienen una invitación para que a partir de CIEX, el centro de pensamiento que es para la industria, no es para la ascensión, es para la industria, para el país, como un elemento de responsabilidad social de nuestra empresa, poder a través de ese centro de pensamiento CIEX contribuir a tener una información más consolidada. Y termino diciéndoles que los empresarios sabemos que en las empresas, muy a pesar de varios temas que abordó Iván, las empresas tenemos que producir para que todo el stakeholder se beneficie, nuestros empleados, nuestros clientes, los socios, el Estado con el pago de nuestros impuestos. Entonces, en las empresas sabemos que no hay fórmulas mágicas. No, aquí no hay sombreros del mago para sacar. No se producen cosas por generación espontánea, no, en las empresas hay que hacer cosas. Y esta es una invitación a que hagamos cosas para que podamos tener datos estructurados y mejorar sustancialmente lo que hacemos al interior de las compañías y mejorar sustancialmente el servicio que podemos prestar a nuestros clientes y la comunidad. De tal manera que Serrat nos dijo hace unos años: caminante no hay camino, se hace camino al andar. No esperemos que nos muestren el camino, comencemos a dar ese primer paso. Porque antes se decía que la gestión efectiva del dato nos daba mayores ventajas competitivas. Hoy lo que se dice es que si no manejamos el dato de manera efectiva, es posible que tendremos que desaparecer. Muchas gracias.